Es muy complicado hacer lo que no tengo que hacer. Guardar, partida, que esto. A comprobar que esto se está en directo, pero que se escuche lo segundo. Sí, por desgracia, no sé qué se escucha esto. Joder, de mierda. ¿Y da el botón de curarme? Sí que da. Ya está. Le has dado el botón. No se ha curado, ya está. Resumo. Te lo he spoileado. Has dado el botón de curar y no se ha curado. Resumido. Resumen perfecto. Impoluto. Realista al 100%. Me cacho de sangre. Me quitan solo para joderme. Qué mal desarrollado está. I have this thirst for blood. This is despicable. I have this thirst for blood. This is despicable. My poor baby! Lo gracioso es que esquiva hacia el lado contrario donde tiene el brazo. Sale. This anger I feel, is it wrath? I think it is. Oh, how infinitely, how intensely, how irredeemably are you all going to suffer now?
blood. Atasca. Give me their lives. Ya. ¿Y con qué me recupero yo? ¿Con qué recuperaba yo sangre? Con este no era. Era este, ¿no? Give me more. They are so young, so tasty. No es con ese, entonces ¿con cuál es? Con alguno que podríamos recuperar. Grano, bloqueo. Pero te voy a activar. Que me van a matar el juego. Such innocence, such guilt. Eat, for this is my body. No me golpees. I will reap such innocence, abundance, guilt, red across. No te va más curaciones, pero... For this is my body. Ah, qué buena esta para chupar la sangre, ¿sabes? Voy a resistir, hija de puta. Innocence, such guilt.
¡Ay, chupa, chupa! ¡Chupa! ¡Ahí está! ¡Siu! Desastre antinatural. Ah, perfecto, Siu. No one could ever defeat you, mother of us all. Gracias, Doku. Sí que estabas aquí. Buenas noches, chapas. Hola. He esperado a que acabase la pelea para saludarte, jajaja. Reina y sonríe. ¿Cómo estás? Viendo lo que pasa. Ahora no hablamos. Have they suffered enough More than ever, mother of us all. until the next time? Porque ya vamos a acabar el juego. Next time. Se acaba ya con el mal que azotaba esta ciudad. Somos tu campeón. Vamos a demostrar que somos tu campeón. So it's over then, young Ekon. You have put an end to this terrible menace. Old Bridget? What are you doing here? This is my realm, Ekon. This is Suascal territory. But they were all massacred by the monstrosity that Harriet became. Others will come, engendered by deceitful vampires. I don't mean you, of course. I thought you'd been slaughtered, with all the other Suascals. I was up above, in search of help when Harriet suddenly turned into that thing. I have no idea what it was. It's over now. London is no longer shrouded in the disaster's shadow. We're all safe. Yes, you prevailed in the end. I hope you'll forgive me for the way I treated you when first you presented yourself at our gate. No need to apologize, really. Perhaps there will be no stories told or songs sung of what happened here today. But I'll know the truth. Newborn vampire stepped forward and saved us all. I'm honored to be part of this city's legend. Thank you, old Bridget. May I ask you just one question? How could I refuse you anything now? I'll answer just as I answered Lady Ashbury when we met a few nights ago. Who are you? Really? I was born with the name Bridget Eleanor Wellington. In 1738, my beloved and immortal husband decided to preserve my beauty Tu and belleza, youth bueno, ahí está, forever entre comillas. by making me Yo la drink cara his es un poco una blood. mierda. You were Lord Redgrave's wife. Lord Redgrave. Then the Era la pompous mujer. fool rejected you, did he not? Hostia, Lord Redgrave era tu marido. Peace found me in time, Joder. and I sincerely hope it will find you too, now that all is over. No, it's not over. I may have ended the vampire epidemic, but I still need answers from the woman I love. I feared you would say that. Go then, young Ekon, and face your fate. Just remember that I'll always be here for you. Ah, todavía queda un poquito más de juego. Pues queda todavía un poquito más de juego. Pues nada, de puta madre. Si queda un poquito más de juego, de puta madre. London has been cleansed. ¿No? This catastrophe came about when an ancient malignant will crossed paths with mortal imprudence. For now, we are safe. For now. My craving for blood remains. Red like hate, red like hunger, red as life and death, passing from one immortal to another, from predator to victim, patiently biding its time to rise again. London has been cleansed for now, but there's a simmering hatred, fear, and old grudges. When will we succumb, mortals and immortals alike? The next disaster is only a matter of time. My only hope now is to catch the woman I love, to understand why she fled, and unmask the secret that has been lurking in her blood for so long.
Vaya carro tiene, ¿eh? Well, this is it. Ashbury. Lady Ashbury's domain. Va a ver a su amada, Lady Why am I Ashbury. not surprised it's not on any maps? I'd better Va a hurry. venir a su amada. Su amada Lady Ashbury. Amor vampírico. Capítulo 7. Portador sano. Vea por qué la sangre de Elizabeth crea... Descubre la verdad sobre Elizabeth. Aquí va a ser nuestro creador al final. El desastre... A ver, encuentra el modo de entrar al castillo. Descubre la verdad sobre Elizabeth. El desastre ha sido exterminado y la reina roja duerme de nuevo. He cumplido con mi parte, pero ahora debo marcharme. Elizabeth, mi amor, la encontraré a usted y a su verdad. Suplico a todos los dioses olvidados, a los santos caídos. Ruego ante los soles que se desvanecen en el camposanto de estrellas. Todo porque esté contigo. Castillo de Elizabeth. Mola. Un poco... Hostia, nuestro creador otra vez. Así va a ser la Elizabeth. Le hemos preguntado veces y nos ha dicho que no, pero... Ah, tu campeón está aquí. Beautiful morn, my child. It looks like dawn is here at long last. Can't you just leave me alone? Your precious queen has been sent back to the bottomless pit from whence she came. The nightmare is almost over. I am here to say goodbye. The sun's warmth exhausts me. Soon I will rejoin my queen in her endless sleep. It is over. You did well. En paz de verdad. Sobre la reina. So our beloved mother will just go back to sleep, now that enough people have suffered. Is that it? No, Jonathan. The Morrigan has been appeased because you dared confront her. You have prevailed, my bittersweet Mi campeón. champion. Mi champion. And what are you to her? Her counterpart? Her opponent in some timeless game? She is my mother, my dreadful and sour-tempered mother. She is yours too, in a way, but you are not born from her terrible womb like me. You are but a distant child. What does she seek? Revenge? Retribution? She seeks nothing. El cuerno que llamará este, el cuerno. In the ancient tongue, when I was young, her name meant ghostly queen. Pray she never fully awakens, for her wrath knows no bounds. Why did Harriet Jones become a disaster? You are the doctor. You hold the knowledge needed to answer such a question. Have you the answer? I noticed that all the Icors were female, as if a male couldn't endure the metamorphosis. Harriet was also a bitter and resentful woman, as was her daughter. If the Morrigan prefers despoiled women to become the vessels of her wrath, we should be thankful that but one disaster hath been cast upon this wobbling world. Icors seem to carry various diseases. They did not merely turn people into skulls. Their presence alone spreads death. Who knows whether the Red Queen awakens when cursed mortals endure such epidemics, or if the contagions emerge like a curse as she awakes. This is not over. I am here to find the true origin of the blood of hate. 'Tis unwise to interfere with a tale rooted so deeply in the suffering of others. What will happen to Ascalon? Will you let them run the country from the shadows? I don't interfere with petty political intrigues.
Ascalon was built upon the lie of a lineage. Such a deceit cannot last forever. But Lord Redgrave definitely possessed Marshall's blood. Untainted blood from the greatest vampire knight. Really? I wonder how he managed to acquire it. Perhaps I should retrieve this artifact before going back to sleep. What will become of the vampire hunters? They will never stop searching for William Marshall, for he escaped their two great hunts. Remember that you too are now in their dark place. What will become of the Brotherhood? I foresee trouble for them now that your progeny considers becoming the new primate. But I'm certain the current primate has no wish to resign. Exactly. And I am not fully convinced your progeny truly understands what dreadful power he is about to defy. No. I must know why Elizabeth fled here when I discovered she was the original healthy carrier. No, she is not what you say she is. That is a secret. Ella no es quien dice ser. Enough. Bueno, ¿cuál es su secreto? Queremos saberlo. Why are you here? Which new thread of which old twisted plan are you seeking to pull now? Tell me the truth. I am just here to salute my sons, and to bid them fare thee well. Your sons? Plural? My God, will you ever stop speaking in riddles? Perhaps I am too old for your spoken language. Perhaps you now have so many subtle words you no longer hear the simplest ones. When he fought me, Geoffrey McCullum used a serum made of King Arthur's blood. Since then, I have discovered that it was vampire blood. Whose blood was it? You just said it. It was the blood of a king. The blood of the champion I chose to save this land in its time of greatest peril. El rey Arturo también es un vampiro, según este King juego. Arthur Madre mía. was also your progeny. Why am I not surprised? Yes, he was. But he failed in the end. And for centuries the land suffered his defeat. Tell me about William Marshall. Why is his blood so strong? He is not stronger than you, only older. You are strong, Jonathan Reed. A champion of your time, chosen to defeat a threat spawned of this generation. Is he here? Is William Marshall here? Is that why you're here now, too? Have I not already answered that question? Este tío no es claro con su respuesta. His blood was not tainted. The blood Lord Redgrave possessed. That which I used in the serum. But what if it had been? Then you would have failed, I suppose. For the blood of hate would have corrupted you too. Who are your sons? Why do you bid them farewell now? You are my son, as is William Marshall. This is madness. How many have you created? Who else? Shakespeare? Isaac Newton? Alfred the Great? Francis Drake? Thomas More? Guy Fawkes? My progeny is scarce, for I rarely feel the urge to protect this land anymore. But yes, one of those you named is your immortal brother. Maybe you should meet one night. Who are you? So that is all we are to you. Puppets you create to defeat some threat born from a dreaming devil. No. You are my sons. I am proud of you. I mourn when you fail. Habla claro entonces. Speak clearly then, and answer my last question. What is it?
Did I defeat the epidemic? Now you've found the castle, Jonathan Reed. Only you can answer that. Farewell, my child. I shall dream about you soon. Es que no sirve de nada hablar con este personaje, macho. Tiene hijos, que viene a despedirse, que... It's locked, all right. The castle walls look decrepit. Maybe I can find a way to sneak in. Probablemente sea por aquí el camino bueno para... Ah, mira, por aquí. Robin Englund, 530-1578. Lápida antigua de Mary Englund, nacida en Wicklow, 1964, en 1578. Pequeño cementerio. Un pequeño cementerio. Está metido en... I cannot enter. The lady of the manor isn't. Avanzado, es decir, es locked right. Maybe it's just my imagination, but I think I smell Elizabeth's perfume. Elisa, se enamora. Estás enamorada, estás todas las trancas de la Lady Ashbury, ¿eh? Te la trincarías. Te la trincarías bien trincada, ¿eh? Ahora está pensando en trincársela. Carta antigua, Londres, 4 de agosto de 1865. Querida Lady Ashbury, gracias por su última carta y la buena nueva. Estoy impaciente por su llegada a Londres. El jardín está precioso con este cielo de verano, aunque soy consciente de que prefiere evitar el calor y la luz del sol a causa de su delicada salud. Puede venir cuando quiera. Discutiremos su maravillosa idea sobre la fundación de un orfanato para jovencitas, inspirado en Maison Royal de Saint-Louis, en Francia. Es una verdadera lástima que cerrase cuando los franceses decidieron, cielo santo, me cuesta horrores escribir esto, decapitar a su rey. Estoy convencida de que a mis amigos de la ciudad les entusiasmará la idea de construir un lugar como el que describe, destinado a proporcionar una educación a jóvenes huérfanos con talento. Puede contar con mi ayuda e mi influencia para hacer que su proyecto sea un éxito. Un cordial saludo, Condesa Alexandra Summersworth. Carta antigua. Retrato de Elizabeth Blackwood por Johannes Berger. Copia de una carta. Castillo de Ashbury, 21 de septiembre de 1795. Estimado señor McAllister, como nueva propietaria legal de la finca Ashbury, tengo intención de comenzar las reparaciones más urgentes y el mantenimiento de los muros y la cripta del castillo. Entre los pocos arquitectos a los que invité a enviarme propuestas, su respetuosa perspectiva en cuanto a las innovaciones de los edificios históricos y su conservación fue la que más me impresionó.
Sería todo un honor reunirme con usted según su conveniencia. Por supuesto, mi única petición es hablar directamente con usted y no con sus asistentes. Cualquier noche del próximo mes sería perfecta. Puede venir al castillo, puedo hacerle una visita a su despacho como guste. Si prefiere venir al castillo, puedo enseñarle qué tipo de reparaciones y modificaciones tenga en mente para la cripta. Es posible que requiera una reconstrucción considerable. Un cordial saludo de tanto Lady Agotado. Like most castles, this one has a crypt, and it holds something special inside. Esta gente no tiene nada. El tipo, ¿serían los padres o sería algo relacionado de... o están aquí esos cuadros? Cuadro reciente. Uy, ¿somos nosotros? Retrato del Dr. Jonathan Reid por Elizabeth Salisbury, 1918. Mira, ahí estamos, ¿eh? Nos ha dibujado también Elizabeth, esta my cara love, a nosotros. you allow my portrait to watch over you while you sleep. I'm flattered. This castle is falling apart. Que lleva la mierda. Fotografía. Fotografía de Lady Agotado en París en 1888. Ahí es donde se está construyendo la Torre Eiffel. Eso parece, ¿no? Parece que se está construyendo la Torre Eiffel. Debería haberse ido explorando desde arriba, ¿no? Sweet fragrance. Elizabeth's perfume. She was here, and recently. Yo no puedo llegar arriba y seguir explorando, ¿no? Porque si estúpido y me he caído. Pues hasta aquí hemos llegado a la exploración de la zona arriba. Vamos a explorar la zona de abajo. Cuadro reciente, retrato de Lady Agotado por Vincent Van Gogh. O sea, Vincent Van Gogh le ha hecho un cuadro a Lady Agotado. Bueno, no se parece mucho, ¿eh? Pero desmerece ese cuadro, ¿eh? Cuadro antiguo, retrato de Elizabeth y Jacob Blackwood en Versalles. Ah, el marido. El marido. Estuvo en Francia viviendo mucho y se casó con gente poderosa de Francia. Madre mía, una carta más. Carta relativamente reciente. Sanatorio de Dunbarrow, Escocia, 27 de julio de 1909. Estimada Lady Agotado, gracias por sus cartas y sus fervientes discusiones sobre el folclore de los vampiros. Ahora está claro que compartimos la misma opinión sobre el enfoque moderno y científico en cuanto a la necesidad de sangre y la cura para la adicción. Debo confesar que admitiré su actitud caritativa cuando la conocí en el sanatorio de Dunbarrow y me sigue impresionando su amabilidad al hablar con los pacientes más humildes. Fue magnífico leer sobre el puesto de director en el hospital Pembroke que lleva financiando desde su apertura. Tras unos días de deliberación me alegra comunicarle que acepto su oferta. Para mí sería una única ocasión para volver la ajetreada vida londinense tras años de servicio al público en la bonita y mucho más tranquila Escocia. Estaré encantada de reunirme con usted y hablar sobre el tema de inmortalidad, sus ventajas e inconvenientes, cómo podríamos mejorar su situación. Estoy impaciente de nuestro encuentro. Un cordial saludo, Dr. Edward Mansell. Sin vergüenza ese de la que yo siempre Mansell de los cojones. Siempre Mansell es una basura del personaje. Esto es una chimenea. Esto es una chimenea, es la hostia, ¿no? Parece castillo, tío. Esta zona me está gustando bastante, ¿eh? No hay enemigos, puedes explorar tranquilamente, observar. Sí, debería ser el 99,9% de los juegos. Hay comida aquí. This painting looks suspicious.
This painting looks suspicious. Ya he dicho 2 veces seguidos. Esa pintura tiene algo sospechoso. Quiero comida. ¿Puedo comer ratas? I can't believe I'm doing this. Quiero comida. He visto comida y quiero comida. I have this. Delicioso. No, tengo. Si tenéis sed de sangre. Y nada despreciable comer ratas. Es algo, una dieta maravillosa. La dieta de las ratas se llama. Oh, papito. Por aquí donde creo que debemos de ir. Papito rico. Papito rico. Vamos para abajo. Vamos a la cripta del infierno, ¿no? ¿Está aquí? ¿Lo veis? Ah, ¿no? Ha hecho que las pinturas tenían algo sospechoso. Y lo ha dicho 2 veces. ¿Qué pinturas? ¿Y qué cosas sospechosas? Lo ha dicho 2 veces el sinvergüenza. Ah, aquí, ¿no? Una cosa rara, ¿no? Son los brillos. Muy arriba. Esto debe ser. A sword ¡Coño! and a moon are the symbols I should look for. Es símbolo de una espada y una luna. Localiza el pasaje. Es una especie de puzzle, ¿no? Luna y espada. Ah, vale, ya tenemos esto otra vez aquí, vale. O sea, en toda la... No me digas que es en toda la... En toda la mansión tenemos que buscar eso. Madre mía. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Estoy callado, porque miro un video mientras eludo spoilers, jajaja. Bueno, no sé si estás escuchando. ¿Estás escuchando? Per Madre cierto, mía. me he acabado Scarlet Nexus con el chico. Pues ahora con la chica y haces cosas sensuales con ella. Toxinadas de las tuyas, ese que tanto te gusta. Inverness, 11 de febrero de 1807. Contrato antiguo. Querida señorita Ashbury, la última vez estuvimos en contacto. Dime, ¿qué solicit- querías decirme? No, que estamos explorando. Tengo que hacer un puzzle para llegar a una parte, pero todavía no es parte de... Estamos ya en el final, pero tengo que resolver una especie como de puzzle y hasta que no lo haga, pues no hay spoiler final, por si no quieres estar más pendiente o lo que sea. Solicitó el transporte en un féretro de gran tamaño a la iglesia del Templo de Londres, en la cripta del castillo Ashbury, y en Escocia. Es un placer comunicarle que la solicitud ha sido aprobada. He informado a los transportistas de que por motivos de seguridad debería haber guardias en todo momento protegiendo el féretro. Usted ya se ha encargado de contratar a esos hombres que nos esperan en Londres. También ha indicado que debe evitar cruzar ríos en barco. El envío debe ser transportado por carreteras y puentes, pues las reliquias que contiene el féretro y la madera de la que está hecho no se pueden exponerse a la humedad. Adjunto a esta carta encontrará el presupuesto con todos los detalles. En cuanto recibamos el pago completo, nos dirigiremos a Londres. Recibe un cordial saludo, Samuel Lewis, contratista independiente. Una espada y una luna, tío. Una espada y una luna. ¿Qué querrá decir eso?
Pasadizo secreto. Tú no has muy dado a puzzles, Te mete el puzzle final aquí y a freír espárragos, ¿sabes? Y se queda tan pancho y tan ancho, ¿sabes? Es como, venga, hala. Un puzzle. Esto no es el pasadizo, tío. Esto no se puede entrar por aquí, vamos, no me jodas. Claro, no sé si tengo que estar con esta vista para Está detectar bien algo. que una parte del final sea tipo pelea, pero luego otra sea tipo puzzle. Sí, pero es un juego que no tiene puzzles. Si me entiendes. Como le meten la mecánica de este puzzle en la última parte del juego, que sí que me parece bien que a lo mejor tiene su lógica y todo lo que tú quieras, pero yo, los puzzles no soy muy bueno, entonces no sé muy bien qué me querrá decir este juego. Fíjate esto. One last switch, and... Tengo que pulsar el interruptor. What are these symbols? I can feel a mechanism, but it doesn't work. Un mecanismo. One last switch, and... ¿Un mecanismo de qué? ¿Un mecanismo de qué? Contame más, boludo, contame más. Otra carta. Contrato reciente. Estimada Lady Ashbury, escribo esta carta para confirmarle que mis trabajadores acudirán al castillo el próximo lunes para comenzar las obras de la cripta y su acceso. Han aprobado los planos y yo personalmente me encargaré de supervisar la instalación de las cerraduras y las medidas de seguridad que ha solicitado. También puedo garantizarle que mis trabajadores han recibido instrucciones de no entrar en la cripta ni de subir al segundo piso del castillo en ningún momento. Subir al segundo piso. Debo admitir que esto es un orgullo poder continuar con el trabajo que inició mi bisabuelo cuando comenzó a trabajar con su antepasado en 1795. Les saludo atentamente Angus McAllister. La frase de que mis trabajadores no han recibido instrucciones de no entrar en la cripta ni subir al segundo piso del castillo. Ni de subir al segundo piso. Esto es el segundo piso. Más arriba, ¿no? Esto es una cosa más. ¿Estamos en la de arriba o en la de abajo? Creo que estamos en la de arriba, ¿no? No, estamos en la de abajo. Segundo piso. De que no, he dado órdenes para que no suban al segundo piso. Entonces aquí arriba hay que hay algo. Es que esa luna y esa espada, ¿qué me querrán decir? Abajo el mecanismo ese de los relojes, ese, vamos. No me jodas. No sé si hay que poner esta vista, hay que tocar algo, hay que encontrar alguna cosa. No me queda claro cómo resolver el temario este. Hay desconocido. Este se ha puesto enfermo y ha jodido, en vez de estar saneado, esté un poco mal. Esto está grave, esto está grave. Localiza el pasadizo detalles. Localiza el pasadizo secreto. Porque es tan difícil encontrar un pasadizo, tío. Vamos. Fotografía de Woody en París, lo hemos visto. Están construyendo la torre infiel ahí, ¿no? Cuando están construyendo. Pues todos los infieles dijeron, vamos a ser infieles. Un reloj. ¿No? Entonces no con este reloj.
La torre infiel se creó para que hubiese infieles. Eso está más claro que el agua. Cualquier cosa que la gente diga que no es así, miente descabelladamente. La torre infiel se creó para que hubiese infieles. Y punto, en boca. Pues aquí no hay nada, tíos. Y en otro lado tampoco hay nada. En ese lado hay más cosas, pero no sé. Ya lo habremos visto, imagino. Pues el otro lado de la otra parte de... Esto está más que mirado. ¡Mira! I can't believe I'm doing this. Sí, créetelo, estás comiendo ratas. Desde hace mucho que comes ratas. Te encantan, son tu comida favorita. Cada vez que te la comes te sientes culpable porque dices que es despreciable. Mentira, lo gozas como perrita, gatita y leona. Te encanta chupar y sorber ratas. Here's another switch. I should keep looking. One last switch, and... Escucha como algo, como un clic. Escucha un ruido cuando pulsas aquí, a ver. ¿Por qué no se activa? What are these symbols? I can feel a mechanism, but it doesn't work. One last switch. Sí, se escucha algo. Pulso aquí y se escucha algo. Se escucha que se mueve algo. Algo que suena cuando... O sea, no hay que pulsar el segundo. Pulsas ese de ahí. Es que suena algo. Suena como si moviese algo, pasase algo. Ah, mira dónde está. Voila. ¡Coño! Pues ya está. Hemos resuelto el puzzle. Era simplemente pulsar estas mierdas. Tiene que ser la espada. Espadas, aquí hay espadas. ¿Y luna por qué? Espadas y la luna por qué. ¿Dónde? ¿Qué es lo que tiene que ver con la luna? No entiendo bien. Pues ahora sí, vamos a territorio ya de final del juego. Vamos a descubrir el secreto de Lady Ashley, nuestra querida amada Elizabeth. ¿Podemos tener temario con ella o se joderá todo? Vamos a la cripta de mierda. Drop your sword, father. You have nothing to be afraid of. Coño. ¿El cura? ¿Quién es ese? Shall Marshal, we abandon this then? Shall we lower our heads? No. No. You taught me that. ¿William Marshall? Blood is approaching. Old but young. How strange. Shall I drink it? Smite it? No, father.
take care of it. Caution, Elizabeth. Deceit runs through these veins. I know, Father. What took you so long, Jonathan? Is this really him? Yes. This is William Marshall, 1st Earl of Pembroke, servant of 5 mortal kings, former regent and saviour of England. The greatest knight who ever lived, according to some. And you called him father? For he gave me eternal life, and much more. I have so many questions, Elizabeth. You always had questions, Dr. Reed. Now that I stand before you both, in this vault, I know not where to begin. We still have a few minutes left. Me encanta la idea Curie, me parece súper guapa y el rollo vampiro le queda que te cagas, ¿eh? Ahí, la vampirina esta. ¿Dónde estamos? Where are we? What is this place? This is the Ashbury estate. I inherited the title when I purchased the castle. Is this your retreat? Something of a secret place? It's more of a sanctuary, really. This is where I take care of my father. Ever since he became unwell. Are you not afraid someone might discover you here? It's not that hard to find. Do not assume that I would hesitate to silence anyone who tried to reveal my secret. Fortunately, it has rarely come to that. Why did you flee here? When you told me I was the healthy carrier, I had nowhere else to go. You mean you had to return to the real source of this scourge? Yes, to end it, once and for all. Will you go back to London? No, Jonathan. I do not intend to. And what of your daughter? Charlotte is a strong, independent woman who's about to come into money. I took care of everything. Now it's time for her to shape her future. ¿Dónde está Salvo? I have destroyed the disaster, this creature that Harriet Jones had become. The epidemic is no more, and London will recover. In time. Yes. You did well, Jonathan. You truly saved the city. Yes, we did. Despite all obstacles. I'm truly convinced we did it together, Elizabeth. I cannot bear knowing I was the cause of all this. Through the use of my own blood. No. This catastrophe was the result of unethical experimentation. And the will of a creature so inexplicably evil. She exceeds all the terrible wonders I have seen since my death. But it was my blood all along. My corrupted blood of hate. The poisoned blood of my father. A healthy carrier. That's all I am. ¿Por qué se esconde en este Why lugar? are you hiding William Marshall here? How could I not take care of him? He sacrificed himself by giving me the only dose of antidote he had. He gave you the antidote? Yes. And in doing so, he knew he'd have to be confined here. And yet he volunteered. That's how great a man William Marshall was. And still is. What do you do for him? I visit him as often as possible. I paint the landscapes he will never see again. Es una condena para él I entonces. feed him with my blood. You feed him? You barely sustain yourself on the weak blood of the dying, yet you give him your blood? After he saved me from the blood rage, I swore I would never kill to feed. He said the same. Es peligroso. Is he dangerous? What do you think? He is a thirsty echo who has not fed in centuries. An elder vampire, driven by an urge to kill and spread the blood of hate.
No redemption, then. And yet he thinks he has been offered immortality by the angels to protect the feeble and to smite the unholy. Can he communicate? Yes. Sometimes he even seems like the noble knight who saved and raised me. But you know, the malice never fully leaves his eyes. We could cure him. It's too late. The blood of hate has run for too long. The antidote would not work on him. I tried. Believe me, I tried. Marshall la infectó. William Marshall infected you. He is the true original carrier. Yes. But he saved me by sacrificing himself. Saved you? How? The tears of angels. The cleansing of impure blood by an older, more powerful blood. It worked on me, did it not? Yes. Blood is the definitive key to our species. Scowls, cleansing, lineage. Do you really think it worked? It has, Jonathan. I was nothing but a beast who took pleasure in slaughter. I roamed across Europe, reaping my bloody crop. It was the blood of hate. But my father's antidote cured me. ¿Quién es en realidad? Who are you, really? How could I answer that? I went through many lives and identities to reach this day. To you, I am Elizabeth Ashbury, and that's all I wish to be. Respeto su deseo de privacidad. I understand. And I respect your desire for privacy. Thank you, Jonathan. ¿Cómo conocí a William Marshall? How did you meet William Marshall? He was an Ekon for centuries when he found me. He saved me from certain death by making me his progeny. ¿Por qué la eligió usted? Why did he choose you? You should ask him that. ¿Alguna vez lo ha culpado? Did you ever blame him? Not even when he was infected and bit me. He is my father. He raised me. He taught me how to behave. Eres lo que eres por él, ¿no? What about us? What do you mean? You know my feelings towards you, Elizabeth. But you left without a word. So I'm worried about your feelings towards me. I love you, Jonathan. I've loved you since the moment I saw you rescue poor Mr. Hampton in that filthy slaughterhouse. Forgetting the danger as you turned your back, like the newborn fool you were. Debería habérmelo contado. You should have told me. No, Jonathan. The William Marshall myth lies at the heart of so many hostile plans. I could not risk jeopardizing his safety. So why did you come here? You knew I would follow you. I can't let you go. Because I know now the blood of hate is still in my veins. No one but I can put an end to this tragedy. I can help you. You can trust me, Elizabeth. I know, Jonathan. You have been the most loyal Al ally. acabar la chapa seguro que hacen cosas verdosas. Would your protege agree to speak with me? I have so many questions for him. Go on, Jonathan. But be careful. Pues sigue, pero tenga cuidado. Pues sí, están enamorados. Trincar, tienen que trincar, pues están enamorados. Aunque no sé cómo va a acabar esto. Yes. William So, Marshall. William. My God. You really are William Marshall. You served Richard the Lionheart and his brother, King John. It is such a privilege to meet you. I did in my day. Come closer if you want to speak. For my hearing isn't what it used to be. I think your hearing is fine, sir. What is it you want then? Sobre las lágrimas de los ángeles. I found your research on the antidote. The tears of the angels.
What ingredients did you use? Once I understood what the ingredients were, I used the tears of King Richard and the pure blood of the valiant Boadicea. ¿Cómo encontró semejantes reliquias? King Richard and Boadicea? How did you find such relics? It took me many years to locate their hiding place. Then I had to learn the formula. If I recall, it belonged to an ancient brotherhood. The Order of St. Paul, I believe. And did it work? Yes. The tears cleansed my poor Elizabeth's blackened heart. It was such a blessing to see her smile again. Sobre el desastre. I found and defeated the disaster that was threatening to smite London. You should know that the city is safe for now, Sir William. Then may I call you brother? Did you resist its poison? Even a scratch from a beast so evil could endanger you and all those you care for. ¿A quién derrotó? You also defeated one in 1666. Who was it? She was a malicious witch who spread plague throughout the city with her army of rats. Una bruja pública. She had been hiding in a bakery in Pudding Lane for months when I finally found her. ¿Cómo acabó con How ella? did you defeat it? We fought for hours. In the end, I had to lock her in St. Paul's Cathedral and burn the building down. I wanted to be sure she was destroyed. Habla de la sangre del odio. The blood of hate. How does it affect you? Do you feel it now? The blood of hate? Yes. Nothing more than a sneeze, really. A sneeze held for so long, you could blow a fortress down. Ese hombre necesita unas vitaminas. Se le ve paliducho y folgete. Es un grande este hombre. Este hombre es un grande. Vamos a hablar sobre los vampiros. Vamos a hablar sobre Morgan. Can we speak about the Morgan? The Red Queen. What of her? ¿Usted la ha visto? ¿Me equivoco? You met her, did you not? Just once. But she never ceased to sing to me. I love her song. It is a song of blood and war. I only wish she would sometimes let me rest. ¿Sabe quién es? Do you know who she is? I don't want to discuss this in front of my sweet Elizabeth. Why? For a time, she too could hear the red song. The steps she danced to its melody brought pain upon the world. Hablamos de vampiros. I would like to ask, Vampires? What about them? considering your experience, please tell me what you know. They are terrible creatures. I have seen and fought many in my time. Foul temptresses with sharp claws and shrieking beaks. I have never seen such a creature. What are you talking about? Of course you've never seen a creature like them. Vampires are deadly, swift and implacable. Where did you encounter such creatures? The last time I saw one was in a Celtic temple near Salisbury. A terrible and god-forsaken place full of ghosts and pestilence. Háblame de Midi. Do you remember Murden, your maker? Only God is my maker, for he created everything on this earth. He blessed me with eternal life through his archangel, Michael. But Murden, Michael, is a vampire. He made you a blood-sucking creature of the night. Blood, yes. I used to drink it from the throats of the unworthy. Then I was punished for my deceit. During my penance, I rely entirely upon my sweet Elizabeth. ¿Cómo se infecta Elisa? Tell me about Elizabeth.
How was she infected? I do not wish to discuss it. Please, Sir William. I need to know what the blood of hate is. How is it transmitted? After defeating a disaster in St. Paul's Cathedral, I returned to my retreat, infected. This is where my sweet Elizabeth found me, for she heard my pain from across the sea. Where is this retreat you mentioned? In London, under Temple Church, beneath my empty tomb. I always loved to sleep there while listening to the bell above. What happened then? The blood of hate had twisted me into a rage-filled man. I attacked my progeny and infected her too. Forgive me, Elizabeth. I failed you. You bit her again. Podemos verla. Is that how she was infected with the disaster's blood? I think I understand now. Él me infectó a ella. And I fell to my knees, begging for forgiveness. I swore I would find a way to make things right. Y por eso le has dado la cura que tenía. How did you meet Elizabeth? Times were tough. I had awakened to protect the land from a new plague. I heard her sing for her dead family. Singing for her death to come. I chose to save her. When was that? It was so long ago. A few years after Elizabeth of England and Catherine of France established their alliance against Spain. What did you do? I raised her as my progeny. After she left to see the world, I rebuilt her deceased parents' inn. Owned it as William Thorne for a time. Those were good years. Did you really sacrifice yourself to save her? That was the only righteous path. The blood of hate made me betray her. I am at peace here. I can think about what I've done and how I failed. You agreed to be confined here, then? Yes. Once I was sure she was cured, I asked to be locked down here. I deserve it. The world needs it. Do you not want to be cured? No. This hunger is mine. I would feel empty without it. It has been part of me for so long. All I want is quiet. Silence. Podríamos liberarlo. We could set you free. Let you out. Isn't that what you want? I pray for the day I'll see the sky again. I have all but forgotten its colors. I could walk and do so many things beneath the stars. But I doubt it will be wise to release me. Then will you stay here and repent? Elizabeth told me it will not be long now. I cannot wait to feel the sweet caress of her hand on my cheek after so long as she releases me. Has the time come? Yes, Father. Why not unleash me then? To see the sky a final time. Pero la va a matar para acabar con el You sufrimiento. already are the sky, and all its stars. I'm not defeated, for I welcome the sword you bear. For it is mine. You were never defeated, my lord. Voy a cortar la cabeza. Farewell, Father. Adiós, William Marshall. El mito, la leyenda. And to you also, Jonathan. What do you mean? I can't stand what I've become. This healthy carrier, as you put it.
The flames will purify the No poison te that runs in suicides. my veins. No! I won't allow this to happen. No te I am suicides. death, Jonathan. No seas retrasada Wherever I go, mental. I can't stand it. I am Dr. Jonathan Reed, champion of Murden, chosen to save England from the vampire epidemic. I could cure you. What do you mean? We are creatures of blood, Elizabeth. Everything about us is in our blood. With time, I could perfect the antidote William Marshall gave you. Trust me, for time is on our side. Uy, ahí está. That is a risk I cannot take, Jonathan. I won't bring another No te such suicides, disaster no seas into this world. gilipollas. Elizabeth, no. Trust me. I can save you. How could I trust you, Jonathan? How could I take such a chance? I'll stay here with you then. As long as we must, until I find a cure. You have no idea what you're talking about, Jonathan. Despite his madness, William was strong enough to starve for centuries. I doubt we can do the same. We will lock ourselves down then. I'll get all the material I need and I'll perform my research here with you until you're cured. Are you mad? Who would take care of us? Who would free us if it takes decades or even more? Old Bridget will take care of us. You are serious, aren't you? You really are ready to Sí, do claro que sí, this. está en casa. ¿Por ti? I love you, Elizabeth. I can do this. Please, Claro, ¿eh? stay with me. I believe you. This is crazy, but I believe you, Jonathan. Ahí está, ahí está. Ahí está. Iba a tirarse a la llama la gilipollas, ¿sabes? One prayer for the summoned, called by this song. Child born from darkness, whose path ye must find. Now the song is sung, and your path chosen. England is safe, for you have prevailed. I bid you farewell, my champion, bittersweet. You found yourself a newer quest, and so I leave you to it. My queen sleeps once again, and I'll soon join her slumber, until alas she rises, woken by the hunger never fed. Cata de sangres. Y hasta aquí, ¿no? Hemos llegado con el juego, ¿no? Ahí está. ¡The final! Hemos sacado Vampyr. Buen juego. A pesar de todo lo que le he dicho yo durante ciertos momentos, es muy buen juego. Se acabó. Sí, se acabó. Ha visto el título de crédito y ha saltado ahí. El doctor cómo ha saltado ahí. Se ha tirado. En realidad, llevamos hora y cuarto de... El final es que el protagonista se acuesta con medio pueblo. Te has muteado. Me quita las ganas de hablar, de decir nada. Estoy harto del audio, del cable y de que me falle cada 3 segundos. Me quitan las ganas de cualquier cosa. Ahora has vuelto. Se te ha cortado cuando has dicho, al final. Y ya pasó. Es que no sé por qué pasa. Estoy hasta los cojones. No sé por qué pasa.
No sé por qué pasa, porque se corta, porque sí. No hacen nada y se corta. Tienes información muy heavy y YouTube te censura. ¿Qué te cuenta, doctor? Venga, que cuéntate algo. O sea, ha sido una hora de pura charla prácticamente. Casi, no, sí, no sé si ha llegado, pero casi una hora entre las conversaciones que hemos tenido con la señorita, con el otro y con el Cuernos. Se nos ha ido prácticamente una hora, ¿eh? Porque tampoco hemos estado tanto tiempo en el puzzle. El epílogo ha sido un poquito largo, pero bueno, nos han aclarado cosas, nos han contado cosas. Y hemos habido un final. No voy a contar el final porque si no el doctor se entera del spoiler que está evitando el pobre hombre. Creo que se está Ha escuchando. sido ¿No? comenzar y darle pal pelo al final vos. Pues ¿sabes lo que ha pasado? Porque capaz que te decía, no se cura, no me puedo curar, no me puedo curar. Cuando sacaba los minions, si tú los golpeabas, podían morderles, chuparles la sangre y recuperar esa sangre para curarte. Entonces así ha sido mucho más fácil el momento en el que tenías eso. De todos los jefes que me he enfrentado, no es de los más difíciles. Porque hay otros que te echaban peste, que te envenenaban, otros que te atacan desde lejos o te tiraban o te daban luz para quemarte, quitarte vida, otros que sacaban niños que daban por culo, que envenenaban también. Propuse ayer. Probar con los minions. Pero dijiste que no, porque si no el boss te daba palos mientras. Sí. Pero es que luego he visto esta tarde un vídeo y visto que no era para tanto el tema, porque en otros casos sí que eran por culo tener minions. Pero he visto que no era tan por culo y bueno, hemos golpeado un par de veces a algunos y ha salido la opción de chuparle la sangre. Y además este jefe tampoco quitaba tanta vida, ¿eh? Este jefe no quitaba tanta vida. Por eso, doctor, si alguna vez te animas a este juego, creo que te puede llegar a gustar. No es extremadamente difícil. Tiene chapas de conversaciones. Eso que es lo que te gusta a ti, que haya mucho bla bla bla. Está Lady Arthury, que es una mujerona de cojones, que queda de puta madre ser una vampira. A mí me encanta Lady Arthury. Y el prota es doctor. Este es doctor, 13 doctor, pues ya está, ahí lo tienes. Pues encajando piezas y ahí lo tienes.
Menos Twin Mirror, tengo todos los videojuegos de esta gente. ¿Te refieres a tenerlo físicamente o físicamente y digital? Las dos cosas. Qué pena que con este, vale, que es una historia que puede quedar cerrada. Pero una segunda parte tampoco lo hubiese venido Me he mal. pasado todos menos el recién citado, Tell Me Why, que lo dejé pausado, y este Vampyr. ¿Por qué lo dejaste pausado? ¿Porque te surgió algún juego potente, un Yakuza o algo? ¿Rejugar algún Yakuza? ¿Un Jumpman? Físicamente todos, menos Tell Me Why, que lo tengo en Steam, creo. Porque no se vendió en físico, creo. Yo creo que tampoco se vio en físico. Creo que tampoco. Pues es muy buen No lo juego, recuerdo. Alguna cosa del palo sucedió. Pero me lo acabaré pasando. Entonces, ¿se puede considera usted que es este estudio es uno de los Y que Twin más Mirror le tampoco gustan? está en físico, creo. ¿Usted cree que este estudio para usted es uno de sus favoritos? Oh my goodness. Se nos van los títulos de crédito, Cumplimos con un juego más. Qué bonito es esto de acabar juegos. Completarlos, terminarlos, sufrirlos, gozar su historia, disfrutar plácidamente los títulos de crédito. No diría eso, pero sí diría que hacen videojuegos con los que me siento a gusto jugando. Que es mucho decir. Pues nada, ya hemos hecho el juego, ya hemos completado. Secuela de Remember Me. Ah, está Remember Me. Qué juego más bueno, me gustó mucho, Fue una pena que se le criticase en su época por el tema de revolucionar, entre comillas. Que no era revolucionar al final, era el apartado de coger y poder cambiar el pasado. Eso era como una especie de parte del juego. La gente luego le tira bastante mierda. Mecánicamente era guay porque tú te podías crear tus propios combos y jugar de la manera más cómoda para ti. Eso me gustó mucho, el combate, o sea, que era muy dinámico. Podías hacer el combate como tú quisieses, lo podías configurar a tu manera. No sé si, dependiendo, si una cosa iba por nivel o si puedes desbloquear cosas, pero sí tenías la opción de crear tus propios combos personalizados o algo así me recuerdo yo. Y también tenía muy buena historia, Esta gente cuida muy bien las historias. Las historias las cuidan bastante bien. Era, salvando las distancias, un Batman Arkham. Y tenían el guión para la secuela. Pero vendió mal y nada, fuera. Podrían rescatarlo, es el típico juego, como dicen la gente, o sea, los comentarios de la gente en plan de, como el buen vino con el tiempo mejora. En este caso no es que mejore, sigue siendo el mismo juego, pero con el tiempo la gente lo ha valorado más y le ha dado mucho más valor. Lo ha visto como un juego pues, que estaba muy bien y que no merecía lo que desprecio que tuvo en su época. Yo creo que si llegase una secuela sería una gran noticia, pero no va a pasar. La empresa estuvo a medio paso de cerrar. Y ahora están tiritando, con despidos y huelgas. No les veo arriesgándose con una secuela de una IP que dejaron de lado por vender mal. Ya, pero ¿tú no crees que hay mucha gente que se tiraría por ese juego si saliese? Yo creo que sí. De todas maneras, por muy buenos que son los Life is Strange, tampoco son unos superventas, ¿sabes? Y siguen sacando uno tras de otro.
¿Sí me entienden? No es una crítica, sino simplemente que no son juegos que a lo mejor se vendan una cantidad enorme de unidades, pero ellos siguen apostando por esa saga. ¿Por qué no revitalizarla? Yo creo que seríamos 4 gatos los que iríamos a por el videojuego a la tienda. Ojalá me equivocase. Ahora es que tenemos el problema de que estamos saturados. Lo que pasa es que no compras tanto, pero tú entiendes, toda saturación de lanzamientos de juegos, ya sean físicos o en digital, que por mucho que quieras abarcar o quieras apoyar, no puedes llegar a todo. Entonces es complicado y a veces que fechas son algunas fechas en las que sale tanto que hay cosas que a lo mejor tú de cabeza las apoyarías de lanzamiento, pero no puedes. Creo que estamos sobresaturados, seguimos estando. Creo que se puede avecinar una época donde no tengamos tanta sobresaturación. Ya he escuchado yo que, no sé escuchar si será un rumor real cierto o no, que PlayStation planea sacar un exclusivo tocho al año únicamente. No va a sacar más que eso, uno al año. Yo tengo una lista de videojuegos que tela. Y dentro de la misma, una lista más reducida de los que quiero comprar sí o sí. Claro, entre estas prioridades está el Yakuza. O sea, un Yakuza lo compras y lo juegas. O sea, nada más comprarlo ya te lo estás jugando. Eso está claro. Luego hay otros que es más complicado. Dijeron que a partir de 2025 nutrirían con exclusivos la PS5. Pero a ver si es cierto. Yo lo que he escuchado, no sé si serán rumores falsos o gente que dice las cosas por decir, uno por año. Pero ojalá que saquen el Death Stranding 2, el Ghost of Tsushima nuevo, no sé, un nuevo Spider-Man o el Wolverine. Yakuza de Wakai y Xenoblade Chronicles 3 van a caer. Imagínate que no sé cuándo salen o si salen, no creo que salgan juntos, pero imagínate que salen el mismo día. Ahí tienes que elegir entre jugar uno u otro, ¿eh? Sería complicado, ¿eh? Pero el nuevo Mario y Luigi, por ejemplo, Metaphor, etcétera, ya han salido y los quiero sí o sí. Sale Yakuza y justo un mes después Xenoblade. Pues mira, en un mes te lo platinas el Yakuza y al mes siguiente te haces el Xenoblade. No te lo puedes platinar porque no tiene platinos Nintendo, fallo gordo de Nintendo. Pero te da margen. En un mes te lo has platinado y le has rejugado 2 veces más. Has echado 400 horas, en un mes le has echado 400 horas. Y te lo has pasado varias veces, ya saca el platino. Más claro que el agua. Pues nada, mañana voy a empezar el Alan Wake, Lo menos el 1. ocupado solo con esos 2 videojuegos, pero fijísimo. En un mes te pasas Yakuza y en otro mes te pasas el Xenoblade. Y ya tiene 2 meses hechos los 2 juegos. Completado todo al 100%, todos los trofeos, todas las misiones secundarias, todos los coleccionables, todas las peleas, todas las mazmorras, todo en general, todo hecho, al 100%. Comiénzalo ahora, hombre, jajaja. No, ahora mismo no lo voy a comenzar, porque se tendrá que instalar y no me apetecerá mismo hacer un nuevo directo a estas horas. Ha sido un directazo. Final de fiesta epicardo. Vaya. Ya puedes ponerte a jugar con la chica del Scarlet.
que te diga qué tal todo y te empieces a dar de hostias con Pues ella. nada, descansa y pasa un buen domingo. Un abrazo. Muchas gracias, Corazón doctor. rojo. Doctores, muchas gracias. Igualmente. Sé bueno, pórtate bien. Pero espero que estés mejor de todo y no muy saturado de trabajos. No sé qué haré con Scarlet Nexus. Si dejarlo e ir a por otro. Ya que estás, ¿no? Ya que estás en plan, te lo haces y ya está. Así que nada, chao, doctor. Como siempre, muchas gracias por tu tiempo y estar aquí. Se valora mucho la compañía y el esfuerzo de estar por aquí. Así que... Intento sanar, que hoy tengo entrada para un concierto de Dragon Ball. Anda, qué guay, un concierto de Dragon Ball, qué guapo, ya contarás, ¿qué tal? Gracias a ti. Ya contarás, eso suena bastante guay. ¿Y por qué está? Ya me contarás mañana o pasado, cuando se pueda. Un abrazo, doctor, adiós.